Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy en este programa de Radio Valira, de cadena pirenaica de radio y televisión, vamos a tratar un tema pues que pasa muy desapercibido, pero que ahí está. Ya os doy casi el titular de salida. ¿Existen las sociedades secretas? ¿Un mito, una leyenda urbana? Para hablar de ello tenemos a un doctor en historia, escritor, investigador, que además tiene publicados varios libros y nos dejará indiferente lo que vamos a hablar. Saludamos a Javier Nicolás. Javier, bienvenido a Sapiens. ¿Qué tal? Buenos días, Ferran. Muy bien, gracias por estar aquí. Te lo agradezco. Bien, todo bien. Vamos a hablar de un tema que, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que si hay sociedades secretas que controlan el mundo, que influyen aquí, influyen allá, pero siempre queda quizás esa parcela de decir, bueno, ¿y si son excusas, fantasías, mitos y leyendas para justificar a veces algo injustificable? ¿Existen realmente, Javier? Sí, por supuesto. Han existido, existen y existirán. A ver, naturalmente tú ya sabes que cuando al sistema, digamos, impuesto a los políticos y demás, surgen esos temas, entonces enseguida te catalogan, ¿no? Conspiracionista, no sé qué. Pero indudablemente que sí que existen. Vamos a ver, hoy en día pues se pueden traducir en logias masónicas, pero no en la masonería entendida como grado 33, las cosas secretas, sino, a ver, siempre todas las sociedades tienen una parte visible y otra invisible, ¿no? Los masones tienen la masonería visible, que tú puedes visitar los templos, y la del poder que está por debajo, igual que la sociedad Thule tenía la sociedad Thule visible y la sociedad de la orden germánica invisible, ¿no? Entonces suelen jugar con esos dos de cara para ir despistando, hacer cortinas de humo. Pero por supuesto que existen, ni lo dudes, Ferran. Y por ejemplo, Javier, ¿qué país a día de hoy tiene más sociedades secretas? Hombre, hoy en día la palma se la lleva a Estados Unidos. Sí, son los reyes de las sociedades secretas, indudablemente Estados Unidos. En su momento la más potente fue en el siglo XVIII, así, Inglaterra. Y luego Francia. Francia se lleva la palma en el siglo XIX, es Francia, ¿no? Y en el siglo XIX, ya a principios del XX, es cuando probablemente más sociedades crecen, es impresionante, entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Alemania, Austria, Suiza, brutal, ¿no? Y en Inglaterra, obviamente, ¿no? Entonces digamos que el tema derivado, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, que son los que hoy en día más tiene, desde luego. Una preguntita antes de entrar en profundidad en el tema. Siempre se ha oído decir, ¿no?, que detrás de la guerra de independencia de Estados Unidos, cuando se levantaron pues las colonias, los norteamericanos sobre los ingleses, la corona inglesa, detrás estaban pues sociedades secretas. Incluso también se ha oído decir que la Revolución Francesa pues fue promovida por sociedades secretas. ¿Hay algo de cierto en esto, Javier? Sí, absolutamente. Ya has mencionado dos, te queda por decir más, como la Revolución Rusa o como la Guerra Civil Española, que en sí siempre han estado, digamos, inmersas dentro de unas sociedades que son las que han promovido, las que han agitado, las que han preparado esa revolución, precisamente. Una revolución no sale sola. Al pueblo hay que indicarle, hay que llevarle, hay que conducirle, hay que prepararle psicológicamente. Entonces, para eso están estas sociedades secretas, que son las que primero, ponen el dinero, obviamente, porque sin dinero no haces una revolución, ¿eh? O sea, esto es así. Segundo, hay que proponer unas normas, unos fines, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con esta revolución? Y para eso están las sociedades secretas, que se ha visto la Revolución Francesa es muy evidente, ¿no? Es decir, tenían que acabar con el orden establecido, en ese caso institucionalizado por la monarquía, y entonces hay que guiar al pueblo para decir, mire,
este es el causante, este es el mal, este es el causante, y nosotros proponemos la solución, ¿no? Y en la revolución, en la independencia americana, pues fue lo mismo, ¿no? Es decir, ahí tenemos la mayoría eran masones, ¿no? La masonería ya era muy fuerte, muy potente allí, y la mayoría eran masones, y aunque ahí hubo un conflicto entre unos y otros, pero al final, digamos, el fin común es el que hizo que se unieran varias sociedades entre sí para llegar a ese fin que era, pues, la independencia de Estados Unidos, ¿no? De América, ¿no? Y la Revolución Rusa fue lo mismo, es decir, siempre alguien tiene que estar detrás para guiar la mano del que empuña el arma. Si no, no funciona, ¿vale? Tanto económicamente como ideológicamente, como digamos, de un punto de vista práctico, ¿no? Es que, ¿por dónde empezamos? Vamos a atacar primero aquí, atacar allí. Entonces, esos son los 3 puntos que sin una sociedad secreta no existiría una revolución. Es curioso, ¿eh? A veces pensamos que las cosas suceden porque hay una revuelta social enfrente, pues, de una opresión X, de un gobierno, un rey, etcétera, etcétera, y resulta que detrás no son los ciudadanos que salen de forma espontánea, sino que hay una muy bien planificada estrategia, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, sí que es verdad que a veces, obviamente, se ha aprovechado que efectivamente hay revueltas populares, ¿no? Mira ahora lo de los tractores, ¿no? Por ejemplo, en toda Europa. Entonces sí que es verdad que a veces surge un chispazo del pueblo, pero automáticamente el que está oculto dice, vamos a ver, esto hay que aprovecharlo, porque hay que dirigirlo hacia aquí o hacia allí, ¿no? Porque, digamos, está muy al tanto. Piensa que las sociedades secretas, y más hoy en día, que son las que están detrás de toda la economía mundial, son los que organizan las guerras, las guerrillas, los que venden las armas, etcétera. Entonces, tienen que estar muy al tanto de lo que surge solo para apropiarse ellos, o de lo que ellos promocionan, que es lo más normal, ¿no? Vamos a hacer una guerra aquí porque nos interesa, porque el petróleo para allá. O sea, todas estas historias se hacen desde sociedades secretas, ni lo dudes, vamos. O sea, el gobernador, el presidente de los países, digamos que de alguna manera están puestos ahí por algo. Es decir, a ver, solo hay que ver la calidad de más de uno de los que dirigen el mundo, que es bastante lamentable. Yo que sé, el Joe Biden, el presidente de Estados Unidos actual, o el de Trudeau de Canadá, ¿no? Entonces ves un poco que ellos están ahí porque los han puesto ahí, son nombres de paja, y tú sabes que así funciona la masonería. Es decir, yo te coloco aquí, pero luego ya te pediré un favor, ¿no? Y te coloco a ti, y a ti te coloco porque tú tienes un punto débil. Y como no me hagas caso, voy a sacar tu punto débil, voy a exponerte tu debilidad, porque todos tenemos un esqueleto en el armario, y como no hagas esto, se lía. Entonces, claro, obviamente así funciona el mundo, ¿no? Así funciona el mundo, así funcionan las guerras y demás. Pero siempre hay alguien detrás, no lo dudes, Ferran. Y Javier, tú como, tienes un libro, estás trabajando en otro, un trabajo de investigación, brutal, porque, claro, si estamos hablando de sociedades secretas, pues como su propia palabra lo dice, pues el secretismo no deja rastro de mucha información. Pero te has puesto en las sociedades secretas alemanas, que también tela marinera la historia y el bagaje que tienen. ¿Cómo puedes acceder a esta información tan, podríamos decir, ancestral y a la vez sumamente discreta o secreta? Esa es muy buena pregunta. Bueno, yo ante todo debo decir, a ver, yo me dedico a, como sabes, yo produzco libros históricos, me paso la vida en archivos. El libro de sociedades secretas, yo no soy un experto en sociedades secretas, expertísimo. A ver, lo que pasa es que yo, trabajando en mi libro de la ANENERVE, que es el que estoy trabajando ahora, después de sacar el de la ANENERVE en España, como sabes, que además me entrevistaste en su momento, digamos, yo, como la ANENERVE en sí también tiene esa parte rara, ¿no? Digamos, misteriosa, etcétera, pues yo cuando voy investigando, voy descubriendo cosas de cosas de sociedades secretas. Entonces lo iba poniendo todo en una carpeta. Y al final la carpeta de cosas secretas era tan grande que me decidí a escribir este libro, ¿no? Entonces, por eso de antemano quiero decir esto. Yo no soy un experto en sociedades secretas, pero efectivamente toda esa información que me ha llegado es la que va a parir este libro, que se llama Sociedades Secretas y Ocultistas. Entonces lo que tú comentas es verdad. ¿Dónde encontrar? Porque son sociedades secretas, encontrar esto. Bueno, pues es muy simple.
Aquí básicamente en archivos tú encuentras correspondencia de los personajes principales, Guido von List, Gorsleben, en fin, una serie de gente que estaban en estas sociedades y a través de la correspondencia te das cuenta de las cosas que hay detrás. Después las hemerotecas, que es fundamental, las hemerotecas, o sea, las revistas, porque es cierto que todas las sociedades secretas hacían sus órganos de difusión, ¿no? Sus boletines, sus revistitas. Entonces, yo llevo más de 40 años, investigando y coleccionando revistas, tengo algunas cosas muy inéditas. Y esta es la gracia del libro que estoy sacando, creo, cosas que nunca han salido a la luz. Entre otras cosas porque yo trato con temas alemanes y aquí, en lo que sale aquí en España, pues es un porcentaje mínimo de lo que realmente sale o ha salido en Alemania, ¿no? Entonces, yo tengo muchas revistas de esos años 10, 20, 30, en la que ahí te está hablando de lo que se cuece en cada una de estas sociedades, ¿vale? Por eso, y luego te están naturalmente los libros, hay libros rarísimos, inencontrables, de los cuales yo tengo bastantes, porque llevo muchos años detrás, como por ejemplo la famosísima Biblia germánica, ¿no? Una cosa extrañísima. Pues bueno, libros hay que también sacas cosas de ahí. Entonces, entre una carta aquí, un documento allí, la revista esta, el boletín interno y tal, al final, pues creas, y entrevistas que se han hecho a los personajes, creas el corpus de lo que más o menos se puede hablar de estas sociedades, porque obviamente todo no se puede. Bueno, hablabas hace un momento de la Ahnenerbe. Para las personas que desconocen este término, Javier, explícanos, haznos un refresco mental de tu libro La Ahnenerbe en España, que lo titulaste La Ahnenerbe en España, precisamente, 1940-1941, antes de entrar ya de lleno en las sociedades secretas. Bien, pues el libro La Ahnenerbe en España surgió porque yo ya llevo muchos años tratando el tema de la Ahnenerbe en general. ¿Qué es la Ahnenerbe para los que no estén, familiarizados? Ahnenerbe es una sociedad que se crea en el año 35, 2 años después de la llegada al poder de Hitler, y la crea el propio Himmler, el de la SS, ¿no? Entonces era una sociedad antropológica que pertenecía a la SS, pero que era de carácter, cientifista, es decir, todos los mejores científicos alemanes del momento se adscriben a la Ahnenerbe, que significa herencia de los antepasados, Ahnenerbe, para investigar el pasado, el legado germánico de Alemania. Entonces, Hitler, con estas cosas no quería saber nada, pero Himmler de la SS sí estaba muy interesado en descubrir esa civilización germánica, igual que la de los romanos o de los griegos, o la de los asirios, quería de alguna manera investigar este tema. Entonces crea la Ahnenerbe desde el año 35 hasta el año 44, que es cuando ya debido a la guerra se acaba, ¿no? Entonces la Ahnenerbe, la verdad es que es un tema muy interesante porque tocó todos los temas desde arqueología, prehistoria, folclore, arquitectura, filología, así, cualquiera de los más de 40 departamentos, entre otros estaba el de sociedades ocultistas precisamente, había un departamento de brujas, en fin, es un tema apasionante, que es el que estoy yo tratando ahora de escribir. Cuando acabe esto de las sociedades secretas, que ya me quedan 2 semanas como mucho, me voy a meter con el libro de la Ahnenerbe. Entonces la Ahnenerbe en España simplemente fue que yo saqué, porque hablo de la Ahnenerbe en el mundo, porque estuvo en el mundo entero, tenía sus oficinas en Bélgica, en Holanda, en Francia y en España también, con el famosísimo arqueólogo Julio Martínez Santaolalla. Entonces lo que yo saqué, el capítulo de la Ahnenerbe en España, del capítulo general de la Ahnenerbe, y publiqué este libro porque me parecía interesante en ese momento, ¿no? Pero vamos, ahora mi fin último es sacar este libro de la Ahnenerbe, que voy a dedicar todo este año 2024 a ello. Impresionante. La Ahnenerbe, la herencia alemana de los antepasados. ¿Tendrían razón? ¿No tendrían razón? ¿Por qué pusieron ingentes cantidades de marcos alemanes en investigar, pues bueno, qué trazas, qué rastro había de, bueno, quizás incluso una civilización antepasada germánica? Vete a saber, ¿no? Sí, exacto. De eso se trataba. Lo que pasa es que mi resumen final te podría decir que yo creo que en cierta manera Himmler se defraudó porque no encontraron ninguna civilización germánica. No existe una civilización germánica. Existen tribus germánicas, pero no crearon una civilización como puede ser la asiria o la romana, o sea, de grandes ciudades, grandes templos. No, eso nada, porque obviamente estaban en el norte de Europa, hace mucho frío, y era una arquitectura efímera. Entonces, con el frío no se pueden crear civilizaciones. Lo siento, tienes que ir al sur, que es donde con el buen tiempo se crea
Italia, pues al Andaluz, Grecia, Roma, Siria, Egipto, etcétera, ¿no? El mal tiempo no lleva a nada, porque lo que haces es simplemente protegerte en una buena hoguera. Entonces, ese es el tema que al final, bueno, también es que la guerra interrumpió mucho, pero no se llegó digamos, a descubrir esa civilización que Himmler pretendía que fuera la civilización romana en Alemania. No fue así. Bueno, que incluso, claro, dices, a lo mejor va en el ADN, en el espíritu, crear o destruir, ¿no? Porque cuando las tribus germánicas llegaron a Roma, ya en el declive del Imperio Romano, pues poco cogieron de aquella civilización pues muy avanzada en muchos campos, o sea, volvieron a las tribus. Sí, sí. Bueno, sí, la verdad es que sí, hay que las tribus germánicas en el siglo IV, V, que es cuando empiezan a moverse, ¿no? Hay que tener en cuenta que tú sabes que los godos, los que se van al este, en alemán este es Oster, son Ostergoten, los godos que se van al este, Ostergoten, ostrogodos, ¿vale? Y los que se van al oeste, al Westgoten, visigodos, ¿vale? Entonces los visigodos que se vinieron para España, precisamente en el siglo V, entran por Francia, sí que crean una civilización muy interesante en España, el reino godo de Toledo, que no está mal, o sea, cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenían buen tiempo, les gustó España, se instalaron aquí en la mitad del norte y crearon. Pero sí que es verdad que los que bajaron a Roma, bueno, es que a ver, les tenían mucha inquina después de tanta batalla contra las tribus germánicas, ¿no? Entonces tenían ganas de acabar con Roma. Pero también hay una teoría que tú bien sabrás, que tanto la civilización griega como la romana e incluso la egipcia fueron pobladas por tribus, digamos, indoeuropeas, ¿no? Es decir, que ya podemos hablar ahí de la Atlántida, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera sí que el magma germano sí que está detrás de Roma, de Grecia y parte de Egipto. O sea, cuidado con ese tema, pero que este es otro tema, pero bueno, que está ahí, ¿no? Y tanto que sí. Y en sociedades secretas y ocultistas, que además, amigos y amigas, os voy a dar una primicia. Estoy ya confeccionando los ponentes del próximo Congreso Sapiens número 15, que se realizará el sábado 5 de octubre de este año 2024. Sí, no pasa algo muy gordo y tenemos que paralizarlo a nivel global, que esperemos que no, al menos lucharemos para que eso no suceda. Pues Javier estará con nosotros, precisamente, lo tendréis allí con todo su arsenal informativo sobre sociedades secretas y ocultistas, que hoy vamos a hacer un avance, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, primeramente, Javier, gracias por aceptar la invitación. Bueno, sí, que sepas, Ferran, que esto efectivamente es una exclusiva, porque este libro estoy acabándolo de escribir, ¿vale? Es decir, me queda un par de semanas, como mucho. Estoy con la Sociedad Bril ahora, la he dejado para el final porque es muy compleja. Entonces, digamos, es una primicia porque todavía no se ha, digamos, publicitado ni nada, ¿no? Entonces yo calculo que esta primavera va a salir impreso seguro, vamos, yo calculo que en marzo ya estará listo en la calle. Y entonces lo que tenía que ser un libro, al final van a ser 3 las cosas que pasan, ¿no? Porque la información es tan amplia que he tenido que hacer 3 volúmenes. El primero es este que estoy ya a punto de acabar, que es Sociedades Alemanas. En las sociedades alemanas incluye las austriacas, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen el mismo tronco común. Y aquí hablo de las sociedades, no todas, porque es que había centenares, de las más importantes o las más curiosas, que había en Alemania y Austria, finales del 19 y sobre todo hasta los años 30, ¿vale? Hasta la llegada al Tercer Reich, digamos, porque ya sabes que luego fueron prohibidas todas. Entonces, ese periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es impresionante la cantidad de sociedades secretas, ocultistas, espiritistas, horoscopistas, de runología, bueno, brutal. Algunas con nombres, te he pasado el índice un poco por encima, como, bueno, existen los Armanos y Artamanos, la Logia Wotan, la Orden Germánica, la Sociedad Thule famosísima, la Orden de los Nuevos Templarios, la Hermandad del Santo Grial, etcétera, etcétera. La verdad, de esto yo hablo de unas 20, más o menos 15 o 20 sociedades, en las que doy, pues, toda clase de información de quién lo llevaba, cuáles eran sus fines. Hay material inédito porque hay mucho traducido del alemán que aquí no ha llegado nunca, esas revistas rarísimas. Va a haber al final serán 300 páginas, no te creas. Entonces va a haber mucha información gráfica de fotos de las revistas de esta gente. Entonces creo que va a ser un volumen
muy interesante, y creo que para el congreso que vas a organizar me parece interesante que la gente pues pueda, digamos, adquirir este conocimiento de estas sociedades que realmente se ha hablado, algunas muchas, otras menos, y muy deslavazado. Bueno, y cuando inviertes tanto tiempo, recursos y dinero en estas sociedades secretas, claro, accedes a información a veces que dices, oiga, esto no está en los libros de historia, ¿no? Supongo que pues te habrás encontrado con sorpresas. Pero bueno, vamos a repasar alguna de estas sociedades secretas alemanas que con que tuvieran, no sé, 100 miembros cada una. Oye, aquí había un auténtico ejército de personas, entre comillas, pues no sé, asociadas. ¿Por cuál empezamos? Hablabas, por ejemplo, de los horoscopistas. Cuéntanos. Bueno, los horoscopistas, a ver, surgieron bastantes revistas y diarios de horóscopos, y en las cuales incidía mucho en todo lo que es los estudios astrales, ¿no? De que ya naces, no pueden saber lo que es la carta astral, ¿no? Entonces, surgieron muchas revistas y diarios, entre ellos, por ejemplo, el famosísimo, el de la Sociedad Thule Sebottendorf, el que crea la Sociedad Thule. Él tenía un par de revistas astrológicas, ¿no? Entonces, realmente es curioso cómo ellos, Sebottendorf, que después hace un inciso en la Sociedad Thule para dedicarse a la astrología, cómo potenciaban esa importancia de los astros, ¿no? De cara a que tu vida, digamos, espiritual fuera más o sea, te iluminara de alguna manera, ¿no? Entonces, la astrología a través de los horóscopos era muy importante, muchísimo en aquella época. Vamos, había gente que si no me consultaba el horóscopo, ¿sabes? Bueno, ahí el famoso caso de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, ¿no? Que el famoso vuelo que hizo a Inglaterra, él tenía su horoscopista de cabecera, el cual cuando voló a Inglaterra luego lo metieron en un campo de concentración porque por culpa de él, de alguna manera, digamos, produjo ese vuelo, digamos, un poco iluso el tema. Entonces, digamos, sí que había gente que consultaba. Bueno, Himmler tenía su mago de cabecera, Karl Maria Billigut, que le han llamado el mago de Himmler, ¿no? Un tipo muy curioso también, que hacía horóscopos, y entonces Himmler, pues también estaba muy prendado de ese tema, ¿no? Es decir, que quiero con esto resumir que el tema horoscopista en esa época fue mucho más potente que lo que puedes, ahora ya, sí, el horóscopo sigue ahí en las revistas, ¿no? Tú coges el diario y dices, los Virgo, hoy tendrás un día fantástico y no sé qué. Bueno, en aquella época era un poco más serio el tema, ¿no? Entonces, es un tema curioso. Vamos a tratar otra sociedad secreta. Por ejemplo, hablabas de los runólogos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Existen aún? Sí, ahí tienes a Tristán Castell de Pinós, que es un experto en runas, ¿no? Por ejemplo, ya le puedes preguntar. Y muy querido por todos nosotros, y tanto que sí. Que además compartirá escenario contigo, en diferente conferencia, pero también estará Tristán Castell de Pinós y Felipe Botalla en este próximo Congreso Sapiens. Aquí yo estoy encantado de tener unos primeros espadas como vosotros de ponentes. Muchísimas gracias, repito. Nada, hombre. Bueno, pues las runas también Mira, hay varias cosas que son comunes en estas sociedades secretas alemanas de las que trato. Primero, que todo su ritual es masónico, ¿vale? A ver, una cosa importante, Fran, yo no trato, porque ya sería la locura, de la masonería, porque es un tema aparte. O sea, si me tuviera que poner a hablar de las sociedades masónicas, entonces ya sería 800.000 páginas, ¿no? Entonces, no toco la masonería, ¿vale? Entonces, estas sociedades que te he comentado, sí que es verdad que aunque muchas de ellas, la mayoría, atacan a la masonería tradicional, sin embargo es curioso porque sus rituales son puramente masónicos. No solo los rituales, es decir, el hecho de los iniciados, toda la parafernalia que hacen con las capas en el templo y el gran maestre, hablan de logias, hablan de gran maestre, es decir, utilizan el lenguaje masónico, pero sin embargo atacan a la masonería, ¿no? Es muy curioso. Entonces, la estética, es estética egipcia, es estética oriental, ¿no? Entonces, todo eso son las cosas comunes a todas estas sociedades secretas, ¿vale? El términos como iluminación, la gnosis, la mayoría de estas sociedades
quieren crear sus propias escuelas en las cuales pues pueden informar a sus miembros que además, ya luego hablaremos un poquito, tienen unos requisitos para ser miembros, unas y otras, ¿no? Muy curiosas. Hablaremos después de la orden germánica, que me parece muy curiosa. Pero entonces, yendo al término de las runas, que es a lo que vamos, la simbología, aparte de las esfinges y las estrellas de David con el círculo en medio, bla, bla, también utiliza mucho la esvástica. La esvástica, como sabes, es un símbolo que viene de la India, bueno, indoeuropeo, de Irán, etcétera, que luego fue utilizada en el nacionalsocialismo. Pero bueno, la esvástica se utilizaba muchísimo en los años 20 y 30 en estas sociedades secretas. Y no solo la esvástica, fíjate tú qué cosa, Ferran, se utiliza mucho como saludo el Heil, ¿no? Que luego el famoso sería en el Tercer Reich Heil Hitler, ¿no? El Heil como despedida, como el Heil era muy utilizado, el Sich, o el Heil Sich, Sich Heil no, pero Heil Sich, es decir, cosas que luego serían utilizadas en el Tercer Reich, ¿no? Y la esvástica, vamos, la utilizan la mayoría de sociedades secretas, muy curiosamente, en Alemania, ¿eh? Entonces, las runas es el siguiente aspecto, que es el que me has preguntado. Los runólogos, mira, en la ANNERVE había un departamento solo de runología, o sea, para que veas, ¿no? Entonces, las runas, los símbolos de las runas son muy utilizados en las sociedades secretas, muchísimo, y en todas sus revistas, en todos sus boletines, aparecen siempre las runas. Y el mayor experto en ese momento fue Guido von List. Guido von List, que él escribió un libro famoso sobre las runas, y él es el que hizo la sociedad List, que era una sociedad armanista, de Armanen. O sea, los Armanes eran los sacerdotes supremos de las antiguas tribus germánicas, ¿sabes? De hecho, fue una reinvención del propio List. Él cuenta que se quedó ciego, Guido von List, se quedó ciego temporalmente, y esa ceguera, que fue a principios del siglo XX, hizo que comprendiera y viera la luz interior para crear un lenguaje de runas especial y único. Entonces, ese teórico de las runas, que luego sería Carl Willigut, el mago de Himmler, bebió de las interpretaciones rúnicas de List y crearon todo un mundo rúnico muy curioso, en la cual pues las runas sirven para guiarte en tu vida, sobre todo espiritual, más que física. Bueno, también física, porque hacen sus historias, su gimnasia rúnica. Entonces, la orden armánica o Armanen, ¿no?, de los artamanos, de los años 10 y 20 de la sociedad List, fue muy, muy potente, y estaban basadas básicamente en lo que son las runas, ¿no? Pues eso es un poco lo que te quería así comentar por encima. Hablas de los artabanos. Mira, ahora me haces pensar que siempre se ha sabido, nos han dicho que habían 3 reyes magos, ¿no? Reyes y magos, que no eran reyes, pero sí eran magos, como entiendo, hombres de gran conocimiento y saber. Pero había un cuarto rey que la historia, no sé por qué, lo apartó, que era Artaban. ¿Crees tú que tienen alguna relación los artabanos con ese cuarto rey mago silenciado por la historia? Artabanos, no sé, me has hecho recordar, Javier. A ver, en el caso de los artamanes de las sociedades en Alemania de Guido von List, yo creo que el culpable es Tácito, el famoso Tácito, y su libro de Germania famoso, ¿no? Ahí cuando habla de las tribus germánicas, habla del término Hermión o Irminón, ¿vale? De ahí, del término Hermión y Irminón, List saca el término Armanen. Es decir, de alguna manera, ahora, claro, saber si List conocía al cuarto rey, no tengo ni idea. Yo no lo he leído en cualquier caso. Pero sí que sé que el término Artamán de las sociedades secretas de Guido von List, lo que sería luego la comunidad armana o artamana, viene del libro de Germania de Tácito, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que luego List hace su propia historia, ¿no? Diciendo que, bueno, que esta corriente de hombres superiores que adoraban a Wotan, el jefe espiritual, ¿no?, de la mitología germánica, con sus rituales al sol, los ritos ancestrales, todo esto lo combina con las runas y tal. Entonces es un poco la creación de List, ¿no? Entonces, yo no creo, bueno, pasa que claro, vete a saber, no lo sé, no, yo no lo he leído en cualquier caso, que List supiera de la existencia, pero vamos, tiene toda la pinta, ¿no? O que Tácito, bueno, es que Tácito no habla de artamanos, ya habla de irminones. No lo sé, la verdad es que no podría contestar al 100%. Eran estos que comentas, aquel cuerpo de élite, no sé,
me encanta conversar con vosotros, que me hacéis recordar cosas que a veces la memoria lo tiene guardado en esa carpetita allí, en el Museo de Historia, Arte Antiguo, Arqueología Desaparecida de nuestra propia memoria. ¿Tiene alguna relación con ese cuerpo de élite en el cual, pues, Aquiles tenía podríamos decir, unos comandos especiales a su servicio como guerreros, los ninibones? Bueno, a ver, en realidad todos los batallones o los cuerpos de ejército, esas élites, bueno, tienes a los espartanos, tienes a los tercios españoles, ¿no? Las Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que todas estas élites siempre han sido muy cuidadas desde un punto de vista, digamos, no voy a decir espiritual, sino en el sentido de que tienen que estar preparados para concentrarse en la batalla y seguir ciegamente al líder. Entonces, en el caso de Aquiles, pues podría ser, pero tampoco es un tema que yo domine. Ojo, yo en Ferran, yo sí que en eso sí que soy sincero, cuando un tema domino o he oído hablar, te lo digo, si no, no. Pero bueno, digamos, lo que es la base, ha habido siempre cuerpos de élite a lo largo de la historia, los de Napoleón también, ¿no? Y esos cuerpos de élite siempre han sido cuidados, formados no solo físicamente, sino sobre todo anímicamente, no espiritualmente, anímicamente, ¿no? Es decir, seguir al jefe, no decaer nunca, tener una fuerza mental especial para poder combatir a veces en situaciones de 1 a 6 y cosas así, ¿no? No es el caso concreto de Aquiles, pero sí que probablemente esté todo relacionado, ¿eh? Los mirmidones de Aquiles. Bueno, nos volvemos, que esto me pasa, nos desviamos del tema general, pero es que todo a veces va interrelacionado o no, ¿no? Yo siempre digo que cada uno saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, otra sociedad secreta germánica que a día de hoy se habla mucho, ¿no? Oye, los Illuminati aquí, los Illuminati allá, que son los que controlan el mundo, que si el ojo que todo lo ven, el billete del dólar. Pero bueno, ¿existió o no esta orden secreta? La sociedad de los iluminados, efectivamente, es una sociedad en Baviera, ¿no? De hecho, empieza ahí en el siglo XVIII con ¿cómo se llama? Adam Weishaupt, que fue el que creó la primera sociedad de los iluminados, que por cierto era masón, evidentemente, y también judío. Y entonces creó una red. A ver, cuando Weishaupt crea los iluminados, eso sí que era la masonería pura y dura de conspirativa. Es decir, él crea una red de agentes, ¿vale?, para información, para conspirar, para revolucionar en Baviera. Tú sabes que Baviera, con respecto a Alemania, siempre ha habido ahí una serie de cosas de que querer independizarse, tal, ¿no?, o ser muy independientes, ¿no? Por eso el gobierno de Baviera, cuando Weishaupt crea esta sociedad de los iluminados, la decapita inmediatamente, ¿no? Entonces quedó ahí en el aire la orden de los iluminados, pero cuando la decapita, naturalmente sigue habiendo una sociedad secreta de los iluminados que hasta, bueno, no iba a decir hasta el día de hoy, pero es bastante probable. Bueno, eso ya es otra hierba. En cualquier caso, de la que yo trato es la orden que resurge a final del siglo XIX, que es la orden de los Illuminati, se llama así, la orden de los Illuminati, que estaba ligada a lo que era la OTO, la Ordo Templi Orienti, es decir, la Orden Templaria de Oriente, de un tal Theodor Reuss, muy famoso también, ¿no?, y un tal Engel, ¿no?, que fueron los dos que digamos, resucitaron la Orden de los Illuminati exteriormente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, una cosa es lo que está debajo, lo que te he dicho antes, de las sociedades que tienen siempre la parte visible y la invisible, ¿vale? Entonces, pues vuelven a reflotar a final del siglo XIX esta sociedad, ya no como la que hizo Weishaupt en su momento, que era muy concreta para hacer la revolución, pero sí para, de todas maneras, crear esa conexión entre empresarios, entre políticos, entre la prensa, eso es muy masónico, para crear cosas, para crear órganos de poder, etcétera, ¿no? Entonces yo hablo de esta orden Illuminati, aunque no es la nueva, digamos, no es puramente masónica como la original, pero sí me interesaba porque, bueno, es una orden que estuvo allí en Baviera y que acabó también muy pronto, porque, digamos, cuando viene la Primera Guerra Mundial, esta orden de los iluminados al final se disuelve, ¿no? Tenían aún una revista, que yo he llegado a ella, se llama La Palabra, Das Wort,
Y entonces ahí hablábamos de esos temas típicos de la naturaleza, astronomía, había mucha preocupación por la salud, el vegetarianismo, en fin, ¿vale? Y entonces ya hablaba mucho también de la Orden de los Iluminados del siglo XVIII. Pero, vamos, pasó sin pena ni gloria la segunda parte. Pero sí, por supuesto, existía, claro. ¿Pudieron estas sociedades secretas? Después nos explicas alguna más. Tampoco hay que explicarlas todas. Hay que leer el libro porque a lo mejor hay algo que alguien encuentra una pista o algo que resuena. Que dice, oiga, pues esto lo oí en aquel día y resulta que tal, que sacas conjeturas y dices, oiga, pues esto. Pero estas sociedades secretas alemanas ayudaron, algunas de ellas, a un cabo del ejército de la Primera Guerra Mundial como era Adolf Hitler. Que, oye, ¿qué pasa aquí? Que de golpe y porrazo te posicionas con un partido político, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y acabas siendo gobernante de un país, canciller, y que después, oye, coges una fuerza y unas ganas de expansionismo, como le pasan para casi todos los mandatarios, que, oye, pones el planeta en guerra con la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. A ver, uno de los capítulos efectivamente es el de la sociedad Thule, que es la que se ha hablado hasta la saciedad y que, bueno, eso se desmorona. De hecho, no soy el único que ya ha dicho de que la sociedad Thule no fue el germen del nacionalsocialismo, ni muchísimo menos. De hecho, yo acabo de sacar un libro sobre Dietrich Eckart, el mentor de Hitler, en el cual Eckart era el único, pero no era miembro de la sociedad Thule, era el único que estaba en más relación con ellos. El único socio fue Hess, efectivamente, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler. Probablemente Hitler ni pasara por allí a escuchar ninguna conferencia, eso no está demostrado. Entonces, la única, digamos, influencia que pudo tener Hitler no fue la sociedad Thule ni de lejos, y eso lo demuestro en mi libro. La única que se puede, digamos, creer es la de la Orden de los Nuevos Templarios, la ONT, del peculiar Lanz von Liebenfels, que era un personaje curiosísimo del cual hablo mucho en este capítulo. Este hombre que él era un cisterciense, era un monje, ¿no? Pero luego se sale del monasterio para crear su propia orden, que le llamó la Orden de los Nuevos Templarios, ¿vale? Entonces, este hombre hizo una famosísima revista, no sé si has oído hablar de la revista Ostara. Ostara es una revista que influenció muchísimo. Estamos hablando de Austria, de Viena, en esos años primeros de principio de siglo, y sí que se sabe que Hitler tuvo acceso a la revista Ostara, ¿vale? Y la revista Ostara era muy peculiar, porque efectivamente la revista Ostara de este hombre, de este nuevo templario, hablaba mucho de toda esa génesis aria, si quieres, ¿no?, del mundo, de cómo crear un nuevo mundo a partir de unas sociedades germánicas. Bueno, la verdad es que bastante radical, por no decir muy radicales, ¿no? O sea, piensa que este Liebenfels, que tenía la sede en un castillo a las orillas del río Rin, bueno, todo muy romántico, ese romanticismo pues muy templario, ¿no? A fin de cuentas eran los nuevos templarios. Entonces ellos hacían antes de Ostara hizo unos diarios que se llamaban Libertad Aria y Libertad Alemana, Deutsche Freiheit y Arische Freiheit, en la cual ya ahí sí que ya había muchos artículos que Hitler pudo leer antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del Hitler postadolescente, es decir, cuando él ya tiene 17, 18, 19 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando de los años 1906, 1907, 1908, que estaba en Viena, donde se hacía la revista Ostara, de este buen hombre, la Orden del Nuevo Temple, de Liebenfels. Entonces, ese sí que puede ser una influencia directa, ¿vale? Que Hitler leyera esta revista, que tú sabes que además se creó el término la ariosofía, es decir, la sapiencia aria, ¿no? Como la teosofía en Dios o la antroposofía, pues en este caso era la ariosofía, que la inventa Liszt y Liebenfels, los dos, ¿no? Entonces, esta ariosofía se basaba en que el mundo se tenía que basar en las reglas y prescripciones de la raza aria. Bueno, de hecho, igual que pasó con la orden germánica, que fue la sociedad oculta de la sociedad Thule, para ser miembro de la orden tenías que ser rubio, ojos azules.
Y yo tengo un documento rarísimo, que es una hoja de inscripción original de la sociedad germánica, que además te decían esto, que tiene usted que presentar un pelo rubio, o sea, rellenaba la inscripción de quiero ser miembro y tenías que poner un pelo ahí con un celo, ¿no?, para demostrar que tu pelo era rubio, o sea, un poco exageradito. Pero bueno, entonces, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, esto no casaba, porque Hitler, como bien sabéis, no era rubio, ojos azules sí. Entonces, Liebenfels, a través de la revista Ostara, arregla ese tema, porque debió decir, hombre, como solo incluye a rubios y ojos azules, al final vamos a ser 4 gatos, porque te quiero decir que en Alemania no hay tanto, o sea, hay rubios, pero cuidado, lo que más abunda es el pelo oscuro. Sí que es verdad, ojos azules. Entonces lo arregla diciendo que hay, pues como de toda la vida, ¿no? Hay los de primera clase y los de segunda. Entonces, primera clase rubios azules, la segunda es pues pelo castaño, pero con ojos azules, la tercera es pelo castaño con ojos grises, y va haciendo una serie que además lo puntúa, es muy curioso, hablo en este capítulo. Él va dando puntos, 10 puntos el que tenga rubio y ojos azules, otros 5 si además mides a partir de 1,80, otros 5, bueno, en fin, es muy curioso, ¿no? Entonces, esa, la pregunta que, ya resumiendo, de que si la influencia de Hitler a través de las sociedades secretas, solo para mí, y creo que para varios estudiosos del tema, no fue la sociedad Thule ni de lejos, para nada, sino Lanz von Liebenfeld y su orden de nuevos templarios. Cuando vimos la palabra templarios, esto ya se remonta de muy antiguo, ¿no? ¿Tenían alguna información? ¿Has podido recabar alguna información que vincule, pues, lo que acabas de comentar, ¿no? La orden de los nuevos templarios alemana con aquellos caballeros cruzados templarios que fueron a Oriente Medio en busca de algo muy insólito, porque se dice que estuvieron excavando bajo el templo de Salomón durante un montón de años, ¿no? Y dices, oiga, ¿te pones a excavar en un sitio así por así, o es que tienes una información concreta de algo que puede ser tan trascendental que vale la pena invertir años excavando a pico y pala, que no habían excavadoras, para encontrar qué trascendencia hay esto? ¿Hay algún vínculo o no, Javier? Bueno, a ver, Liebenfels, cuando crea la orden de los nuevos templarios, bueno, fíjate que el uniforme que llevaban era la capa blanca con la cruz roja templaria, la cruz patada, es decir, que copian la orden templaria original a ellos, ¿no? Entonces tienen pues los familiares, la jerarquía, los novicios, los maestros, igual. Entonces siguen efectivamente todos los cánones de la orden del temple original, ¿vale? Esto, tú sabes que el mundo de las reliquias o de los tesoros ocultos, el temple, siempre se ha hablado, y supongo que habrás hablado en algún programa, sobre el famoso tesoro de los templarios, ¿no? De alguna manera, que imagino que es lo que estaban intentando encontrar en Jerusalén, ¿no? No solo reliquias ya de Cristo o esas riquezas, ¿no?, que pudieran estar ahí, que luego se dice que las trajeron a Occidente y que luego estuvieron paseándose por ahí y no sé qué pasó al final, ¿no? Cuando los quemaron ahí a los líderes y cuando desmontaron la orden, el tesoro templario en principio no apareció nunca, a no ser que vayamos a Rennes-le-Château con el cura aquel famoso que dice que encontró el tesoro templario. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que Lanz von Liebenfels, a través de la ONT, copia totalmente la idiosincrasia templaria original, la de que, digamos, tú sabes que fue San Bernardo de Claraval el que creó la orden templaria con su famoso discurso de la milicia templaria, ¿no? Entonces, de hecho, él hace sus propias reglas monásticas, Liebenfels, para su nueva. Él quería crear una religión nueva, ¿no? Una religión cristiana, pero al mismo tiempo germánica, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa que intentaron otras sociedades secretas. Es como el nacionalcatolicismo aquí con Franco, pues allí era un poco el ariocristianismo, ¿no? De hecho se habla, Liebenfels habla del ariocristianismo o del arioheroico, ¿no? Entonces, pero basado totalmente en los cánones tradicionales de la Orden del Temple. Es decir, que él copia y adapta la Orden del Temple original a lo suyo, que es simplemente meterlo en un mundo para él ario-germánico, ¿no? Y entonces esa combinación es la que crea esa ONT, que bueno, que tuvo corto recorrido, bueno, pues desde 1905 hasta 1945, cuando acaba la guerra, son 40 años, ¿no? Pero no deja de ser muy curioso, ¿no? Por ejemplo, este hombre
escribió muchísimos textos, ¿no? Te voy a leer algunos títulos. Por ejemplo, de este hombre, de Liebenfels, ¿no? Que habla, pues, de el cielo estrellado, la mitología alemana, la visión del mundo de los Rosacruces, en fin, la fe alemana, el dios rubio, astrología aria, ¿entiendes? Entonces son cosas muy curiosas que, bueno, que enlazan mucho con el mundo templario, pero adaptado, ¿no? Ellos tenían... él hizo un montón de libros, pero había los que era puramente templario, eran los que él llamaba el Legendarium, el Evangeliarium y el Visionarium, ¿vale? Que eran, digamos, todo el contenido, las lecturas que tenían que hacer sus miembros, los templarios modernos, no nuevos, en la cual pues había historias, lecturas míticas, mitología, la historia de los templarios de las cruzadas. En fin, la verdad es que sí, que la respuesta a la pregunta que me haces era totalmente crear la orden templaria de la Edad Media pasada al siglo XX, pero adaptada. Yo ahora que mencionas las cruzadas, tengo mi teoría y os las pongo rápidamente. Aquella Europa sobre el año 1000, superpoblada, miseria, feudal, con muchos señores, con mucho poder. Para mí, que alguien se inventó las cruzadas para enviarlos a Tierra Santa, sabiendo que muchos morían por el viaje, otros en guerra, para hacer un vacío de poder. Y es más, después quedaron tantos niños y niñas huérfanas en las casas que deambulaban por las ciudades huérfanos, pero bueno, en abundancia. Incluso, Javier, hicieron una cruzada de niños diciendo que los niños ocuparán Tierra Santa y ya veréis que llegaremos allá de forma pacífica. Y muchos acabaron en manos de mercaderes traficantes de humanos, otros como esclavos y muchos murieron por enfermedad. Fíjate qué limpieza étnica y de poder que se hizo con la historia de las cruzadas, sabiendo de alguna manera que había algo bajo el templo de Salomón. Información, tesoros, oro, vete tú a saber. Algún día sabremos la verdad. Una cuestión, para ir finalizando. Estas sociedades secretas de antiguo, las germánicas, ¿querían influenciar sobre decisiones políticas? ¿Crees tú que se posicionaban para influenciar? Porque claro, si estaban ya en el entorno, por ejemplo, del jefe de las SS, Himmler, pues de alguna manera podían influir sobre decisiones gubernamentales. A ver, otra de las, digamos, de los paradigmas de estas sociedades secretas fue el mundo Völkisch, ¿no? Lo que se llama el mundo Völkisch, es decir, ese mundo muy nacionalista alemán. Piensa, a ver, hay que meterse en la época, ¿vale? Estas sociedades secretas sobre todo actúan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los años, pues del 18, los años 20, los años 30, ahí, en ese clave. Acababan de perder una guerra injusta porque, como sabes, desde el punto de vista histórico, Alemania iba ganando la guerra, pero al final hacen unas alianzas que la pierde y los machacan con el Tratado de Versalles, que eso está, no hay historiador que no diga que la causa de la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, esto está claro. Bien, pues estas sociedades secretas que tenían ese mundo Völkisch nacionalista después de la Primera Guerra, de esa pérdida, de ese machaqueo que les hicieron, ¿no? Además, los felices años 20 en Estados Unidos, hasta el año 29 que vino la crisis, pero en Alemania los años 20 de felices nada. O sea, acuérdate que tú ibas a comprar un pan por 1.000.000 de marcos, ¿no? Que tú sabes que la economía era tan brutal en la República de Weimar que tuvieron que dar permiso a las autonomías, Baviera, Sajonia, como aquí sería Cataluña, Castilla, para que imprimieran su propio dinero, se llamaba el Notgeld, porque es que era una locura, o sea, no podías ir con millones de marcos, ¿no? Entonces, además unos billetes muy bonitos de colores en los cuales la gente podía pagar con eso. Bueno, a lo que voy. La gente estaba muy machacada, entonces eso crean estas sociedades secretas que efectivamente tienen mucha influencia, claro que tienen influencia en los políticos, total y absoluta. Mira, había la sociedad del movimiento, la Deutsche Glaubensbewegung, el movimiento, el de la fe alemana, que ellos mismos ya decían, es decir, nosotros queremos que nuestra doctrina se transforme en una doctrina política
y queremos que esos principios y exigencias el Estado los lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, esta hablaba ya directamente de nacionalsocialismo en los años 30, ¿no? Entonces, claro que hubo muchos hombres destacados, quitando a Hitler, dentro de lo que eran los mandos, los Gauleiters, había muchos que habían bebido de efectivamente estas sociedades secretas. Por ejemplo, la sociedad secreta de los Eddas, ¿no? La sociedad de Edda, que la llamaba Gorsleben, fue muy importante. Otro hombre a la sombra, Haushofer. Haushofer era un experto en geopolítica y siempre estuvo a la sombra de Hitler aconsejando, y Haushofer pertenecía a varias sociedades secretas. O sea que efectivamente sí, la respuesta es que varias de estas sociedades secretas ayudaron mucho a conformar, no el nacionalsocialismo, no, sí a líderes del nacionalsocialismo en este mundo folkish nacionalista, no ya ario, y eso hay mucha mitología ahí, pero sí en cuanto a lo que era tener fe en Alemania, ¿no? Tenemos que salir de esta crisis, ¿no? Entonces, las sociedades secretas de alguna manera presionaban en ese sentido y ayudaron mucho a bastantes mandos del Tercer Reich, sí. Y una cuestión, ya que nos centramos en las sociedades secretas alemanas, sociedades secretas y ocultistas, ¿tú crees que Hitler muy hábilmente y su entorno utilizaron lo que es conocido como el partido nazi, ¿no? Unas siglas para posicionarse en poder, asesorados, vete tú a saber por quién o por qué sociedad. Porque claro, el partido nazi viene del Partido Nacional Obrero Alemán, ¿no? En alemán el Nationalsozialistische Deutsche, etcétera, etcétera, que lo sabrás mucho mejor que yo. A veces, y esto hablemos de actualidad, ¿crees que se utilizan siglas políticas para acceder al poder? A ver, indudablemente sí. En el caso del NSDAP, como bien has dicho, el NSDAP nace del DAP. Es decir, primero fue el DAP, el Deutsche Arbeiterpartei, o sea que era simplemente Partido de los Trabajadores Alemanes, punto, a lo que Hitler añade el NS, Nacional y Socialista. Es decir, queremos un nacional en cuanto a nacionalismo, lo que acabo de hablar del mundo Völkisch, estamos en una época entre las dos guerras muy mala en que Alemania está machacada y queremos reflotar Alemania, por eso pone la N, nacional. Y luego la S de socialista, porque es un socialismo que también lo tiene el PSOE, obviamente, ¿no? O la Revolución Rusa, pero un socialismo para ellos entendido de otra manera, ¿no? No una lucha de clases, sino en la que el obrero estuviera integrado, en fin. Entonces, lo que hace Hitler es meter la N y la S en el DAP, que ya existía, ¿no? En el DAP. Pero sí que es verdad que en otros partidos, obviamente, claro que influyen. Las siglas son básicas, son símbolos, ¿no? Como que tú utilices una cruz o que tú utilices un martillo, ¿no? Toda la simbología de los partidos es fundamental y surge de esta élite de gente de las sociedades secretas, de sus líderes sobre todo, que son los que crean ese caldo de cultivo y crean, a ver lo que te he dicho antes, la svástica se utilizaba antes del Tercer Reich, y Hitler lo que hace es cogerla de esas sociedades secretas, de esos mundos que salían por ahí. El saludo Heil Sich, es decir, las runas, ¿no?, que se utilizaron, la SS, son dos runas, ¿no?, las runas Sich. Es decir, que efectivamente todos los nombres y toda la simbología nace en estas sociedades secretas y son los que marcan las pautas. Unos cogen unas y otros cogen otras, pero indudablemente tienen una influencia brutal. Nos quedan 2 minutitos, Javier. Javier Nicolás, recordemos que será ponente del próximo Congreso Sapiens, investigador, un hombre que se mueve entre los archivos, podríamos decir, más discretos y secretos, porque si no, esta información, ¿de dónde sale? Javier, ¿utilizaban estas sociedades secretas y, por ende, las sociedades secretas actuales, pues estas artes místicas, quizás para conseguir pues propósitos X más Y? No te entiendo. O sea, utilizaban... No te entiendo Las reformulo de otra manera. Quizás no me he entendido ni yo, que sí, ¿eh? Digo que si estas sociedades secretas, en sus ritos, sus iniciaciones, utilizaban, pues bueno, antiguos conocimientos védicos, rúnicos, druídicos, o vikingos, o arios, o lo que sea, para conseguir, pues, algún propósito en concreto. No sé si ahora me he explicado. Sí, mejor. Hombre, indudablemente
a ver, el fin de las sociedades secretas no es simplemente reunirse a hacer rituales, obviamente quieren lograr algo, ¿no? Entonces, toda la parafernalia esta de la magia, el espiritismo, etcétera, no es más que... Eso gustaba, en el fondo gustaba en la época, también gusta ahora, ¿no? Entonces eso, pero claro, tiene un fin, y el fin es que crear esos núcleos, aunque sean pequeños, que esos núcleos al final se unan y tengan otro fin. En el caso de las sociedades alemanas, clarísimo, la mayoría de ellas, el fin último era reflotar Alemania, o sea, totalmente. Es decir, que cada uno a su manera, con horóscopos, con runas, con magia, con tantrismo, pero esos miembros, su fin último era crear un hombre nuevo, ¿vale? Eso era, un hombre nuevo, que como el ave fénix resurgía de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, y esa es el fin de estas sociedades que en muchos casos lo lograron, ¿vale? No sé si te he respondido, pero más o menos es eso. Una cuestión, en tus investigaciones, ¿has descubierto algún patrón que se repita? Porque claro, estas sociedades secretas alemanas, ¿cómo la gente se enteraba que existían? ¿Cómo o qué filtros habían para que pudieras acceder? O decir, oiga, esto no me gusta, ¿puedo dejarla? ¿Puedo abandonar la sociedad secreta? ¿Había algún patrón? Sí, no, totalmente. Es decir, la manera había esos círculos, empezaban en los círculos de estudiantes, ¿vale? De ahí pasaban allá, cogían a la gente que más valía y los cogían ya, los metían en sus sociedades, ¿vale? Los miembros todas las sociedades secretas tienen yo he llegado a todas la ordenación interna, todas tenían cómo ser miembro y dejar de serlo, por supuesto. Y en la mayoría de casos no querían que tú pertenecieras a otra, ¿no? O sea, querían la exclusividad, ¿vale? Pero entonces había anuncios, si te interesa, no sé qué, anuncios en la prensa normal, que ya iban por ahí, si te interesa la espiritualidad y no sé qué, y no cuánto, entonces la gente escribía y hacían una selección, eso sí que era básico, para llegar a ser miembro. Entonces veían enseguida, pues mira, esto nos interesa, para ser miembro estas son las condiciones y por supuesto puedes dejarlo cuando quieras. Pero entonces digamos lo que hacían era globo sonda a nivel de prensa general y a través de asociaciones estudiantiles sobre todo, para ya ir creando esa membresía, ¿no?, de las sociedades secretas. Javier Nicolás, las sociedades secretas y ocultistas de unos años, pues ya, que parece ya lejanos, ¿no? Porque tampoco hace tanto, menos de un siglo, en Alemania. Un trabajo de investigación que requiere horas, que requiere tiempo y que a veces, ¿no?, descubres y saca uno mismo conclusiones de por qué estamos como estamos, o hacia dónde vamos, o por qué sucedió tal acontecimiento en aquellos tiempos, en aquella Europa pues convulsa durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y vete tú a saber hacia dónde vamos. ¿Hay alguna conclusión rápidamente en 30 segundos que nos quedan? Es decir, ¿hay ciertos paralelismos del pasado con el presente, Javier? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, aunque ahora el mundo global ha hecho que ya son cortinas de humo tan inmensas que ya tapan todo, ya hacen que ya se descalifiquen, que te fichen, que te metan una etiqueta. Entonces ahora es mucho más complicado, que antes era más sencillo. Ahora realmente, aunque existen, es mucho más difícil discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Entonces hoy, no tiene nada que ver con lo que eran los años 20, 30, 40, que era el tema mucho más ordenado, se veía mejor, ¿no? Hoy en día es un todo confusión y caos. Veremos si las sociedades secretas actuales, ¿no?, ya son sociedades digitales hechas por inteligencias artificiales. Veremos cómo acaba todo esto. Javier Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, por aportar esta información sobre estas sociedades secretas y ocultistas en aquella Alemania europea, que algo debe haber a día de hoy que ha debido sobrevivir o no. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Javier, muchísimas gracias, repito. De nada, a vosotros, y con mucha ilusión de participar en vuestro congreso el 5 de octubre. Cada año hago la selección de las conferencias de ponentes como tú, que habéis aportado cosas nuevas en vuestros trabajos de investigación y que, más allá de la voz de la radio, que podamos ver al ponente en acción sobre el escenario. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, espero que os haya interesado el tema tratado aquí. Importante que cada uno saque sus propias conclusiones.